Bendiga a todos. Bueno, damos gracias al Señor por estos 22 años de casado, increíble. Pasaron rápido, pero acá estamos y agradecemos al Señor por todos estos años que nos ha acompañado, nos ha cuidado y nos ha fortalecido. Parece increíble, decíamos con Clark, 22 años, pero estamos agradecidos al Señor por todo este tiempo, como Él ha estado junto a nosotros, nos ha acompañado y lo estará, como dice su palabra, nos seguirá acompañando. Así que bueno, agradecemos también que nos ha dado un hogar, 2 hijas, en todo este tiempo y estamos muy agradecidos. Muy bien, vamos a la palabra del Señor en este día. Tiene su Biblia por allí, tiene su celular, su tablet. Le invito en esta hora a abrir su Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículos del 33 al 37. Evangelio de Marcos, capítulo 9, de los versículos 33 al 37. ¿Bien? ¿Ya lo tiene? Dice allí la lectura bíblica. Llegaron a Capernaum. Cuando ya estaban en la casa, Jesús le preguntó, ¿qué venían discutiendo por el camino? Los discípulos, dice también, estamos hablando que Jesús venía por el camino, dice, ellos se quedaron callados porque en el camino habían estado discutiendo quién era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, deberá ser el último de todos y el servidor de todos. Luego puso un niño en medio de ellos y tomándolo en sus brazos les dijo, el que recibe en mi nombre un niño como este, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Hasta allí la lectura bíblica. Jesús se encuentra camino a Jerusalén. Allí él será rechazado y llevado a la cruz. Comienza este proceso a Jerusalén para comenzar todo el proceso rumbo al Calvario. Ya pasó en todo este contexto bíblico que tenemos aquí en estos capítulos, ya pasó la confesión de Pedro, cuando Jesús le pregunta quién creen que es, y Pedro le dice, tú eres el Cristo. Ya pasó la transfiguración, Jesús anuncia otra vez su muerte, dice que será entregado a los poderes de este mundo, donde le darán muerte. También anuncia que al tercer día resucitará. Va preparando a sus discípulos en este camino rumbo a Jerusalén y advirtiéndoles y contándoles parte de lo que va a ir pasando. El tema dominante en estos capítulos que estamos aquí es la cruz. Jesús va rumbo a la cruz, va camino al Gólgota. Él está pronto para entregarse, a morir por la humanidad, por cada uno de nosotros que estamos aquí, conectados en esta hora. En la mente de Jesús todo está por delante, todos esos acontecimientos están por pasar. Nada agradable, por supuesto. Ya les ha hablado de esto a sus seguidores, a sus discípulos, de todo lo que está por venir. Pero en la mente de los discípulos hay otros temas. Para ellos era un momento muy distinto al que Jesús tenía en su mente. Para ellos era un momento muy esperado, donde se daría la manifestación plena del Mesías. Ellos estaban esperando la llegada gloriosa del reino de los cielos. No habían entendido aún en qué consistía el reino de Dios. En este capítulo de Marcos 9:33 vemos que Jesús se está preparando rumbo a Jerusalén y tiene toda esa preocupación en su ser, todo lo que está por delante, todo lo que está por venir. Pero los discípulos tenían otra cosa en sus mentes. Los discípulos habían vuelto de Capernaum, ciudad de sus salidas misioneras, y estaban muy probablemente en casa de Simón Pedro y su familia. Acababan de venir de hacer sanidades, milagros, curaciones, expulsar demonios, y vaya a saber cuántas otras cosas que el Evangelio no nos dice. Pero sabemos que fueron semanas, días de muchas sanidades, muchos milagros y muchos acontecimientos que surgieron. La presencia del reino de los cielos estaba a pleno, 100% manifestada en aquellos días donde había sanidades, milagros y tantas otras cosas que estaban pasando. El Mesías Salvador de Israel era su guía y su maestro. Él estaba con ellos y los milagros, las sanidades y las palabras de sabiduría llegaban a todos. Las multitudes lo seguían a todas partes. Todos querían estar cerca del maestro. Todos querían, aunque sea tocar su manto, nos cuenta la Biblia. Y los discípulos son parte de todos estos acontecimientos. Quizás muchas personas que se encontraban por el camino les dirían a los discípulos,
¿Cómo me gustaría ser uno de ustedes? ¿Cómo me gustaría estar en tu lugar, Pedro? ¿Cómo me gustaría estar en tu lugar, Santiago? Y vaya a saber cuántas otras cosas les estaban diciendo. Y estar con el maestro 24 horas. Qué privilegio que tienen ustedes. Entre tantos acontecimientos y emociones cada día, entre tantas cosas que iban pasando y que los discípulos iban escuchando de las multitudes, seguramente algo empezó a pasar por sus pensamientos. Algo de todo esto empezó a quedarse en sus mentes y los empezó a confundir. Y eso dejó de ser un pensamiento para transformarse en una acción, ya en palabras y hechos, que generaron cierta discusión en el camino de regreso a la casa de Pedro. Quizás se estaban preguntando quién sería la cara visible del grupo, quién sería el nuevo líder si Jesús no llegaba a estar, o el relacionista público, quién sería el nuevo relacionista público que daría a la prensa los milagros del día, como así pasa con el COVID, tantos contagiados. Quizás los discípulos estaban diciendo, bueno, ¿quién va a ser el relacionista público que va a decir por día cuántos milagros, cuántas sanidades, cuántos volvieron a caminar? La Biblia nos cuenta que en la casa de Pedro, donde Jesús le va a hacer una pregunta les va a hacer a los discípulos que yo le diría preguntas que incomodan. Son esas preguntas que yo le pondría en el título, preguntas que incomodan, esas preguntas que hace Jesús que nos pone incómodos. Son esas preguntas que hace que Jesús nos inquieta el alma, nos inquieta el corazón, que nos pone incómodos, que nos molesta. Nos molestan un poco que esas preguntas que Jesús hace cada día. Él parece ser un experto en hacer esas preguntas que nos sacuden. Me imagino ese momento particular. Luego que los discípulos vinieron caminando, fueron a la casa de Pedro y llegaron allí, habían discutido en el camino, así que yo este momento que nos relata este pasaje bíblico me lo imagino así. Jesús estaba en la mesa preparando la picada, había longaniza, había queso, había aceitunas, y mientras estaba cortando el queso, levantó la mirada a Jesús y les preguntó, muchachos, muchachos, ¿de qué venían discutiendo en el camino? Acto seguido, nos cuenta la Biblia, ellos se quedaron callados y un rotundo silencio se hizo presente. ¿Se imagina esa situación? Jesús los mira y le pregunta, muchachos, ¿de qué venían discutiendo en el camino? ¿Se imagina este acontecimiento? Yo me lo imagino así. Las miradas de los discípulos se volvieron hacia el piso. Había ahora mucho calor en sus rostros. Algunos miraban por la ventana y recordaban lo ocurrido en el camino. ¿Para qué abrimos la boca? ¿Para qué nos enredamos en esta discusión? Otros lentamente miraban sus celulares, mirando así si les había llegado el heraldo o el link de contacto para la reunión del domingo. Lo único que se escuchaba era el golpe del cuchillo de Jesús cortando el queso contra la tabla. Y los volvió a mirar. ¿Y? El Evangelio de Mateo nos dice que uno de ellos le preguntó a Jesús, Señor, Señor, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Ah, dijo Jesús, ese es el motivo por el cual venían discutiendo en el camino, nos dice la Biblia. Y todo quedó a la vista. Sus deseos más profundos fueron evidentes. Jesús reveló las intenciones que estaban surgiendo en sus corazones y ya no en lo privado de sus pensamientos, sino que se estaban manifestando en sus charlas y en sus conductas diarias. Los discípulos habían tenido muchas experiencias en estas últimas semanas con enseñanzas, con milagros, pero aún parece que quedaban muchas otras cosas que aprender. Y entre esas muchas cosas, la humildad en el servicio estaba siendo puesta a prueba. Todavía quedaba aprender la humildad en el servicio. ¿Cuál es la tarea del cristiano a la hora de servir? Jesús ya les había hablado de lo que iba a padecer en Jerusalén. Él estaba preocupado, preparándose para ese momento. Pero ellos seguían con otros pensamientos. Ellos seguían pensando en sus lugares. ¿Qué lugar voy a ocupar? ¿Cuál va a ser el lugar que voy a tener cuando el reino de los cielos se establezca? ¿Dónde me sentaré? ¿Quién será mi secretario? ¿Quién serán mis ayudantes? Preocupados netamente por lo humano. Por eso viene la inquietud y la pregunta, ¿quién es el más importante? En el fondo de sus corazones se daban cuenta de que no habían hecho bien. El silencio ya lo afirmaba.
de que no era bueno lo que estaba pasando. Cuando Jesús les hace la pregunta, no se atreven a responderle. No le contestan. Quizás tontamente creyeron que Jesús no los estaba escuchando, que Jesús estaba en otra, que Jesús estaba preocupado por otras cosas. Pero sí, Jesús estaba allí, atento a sus pensamientos, atento a lo que estaban conversando, de la misma manera que lo está hoy con nosotros también. Quizás hoy, como los discípulos, las multitudes los pueden marear y nos pueden marear a nosotros también. Y hoy nosotros en el camino del 2021 de este nuevo año, podríamos también estar preguntándonos, ¿quién es el más importante? Y Jesús nos podría decir hoy, ¿de qué estuvieron discutiendo días atrás, semanas atrás? ¿Será que nosotros también haríamos silencio? ¿Miraríamos por la ventana? ¿Se nos pondría rojo la cara de vergüenza? ¿Nos pondríamos colorados? Los discípulos son exactamente como son las personas hoy en día. Iguales a nosotros, competitivos, haciendo comparaciones, queriendo tener siempre la razón, pasando por encima de otros, poniendo su agenda en primer lugar antes que la agenda de Dios. Nosotros hoy, como los discípulos, podemos perder el foco, podemos perder el rumbo, podemos perder la esencia de la misión del Evangelio, la esencia de predicar, la esencia de evangelizar, la esencia de enseñar y cuidar a otros, de ayudar a otros a crecer. Si tuviéramos conciencia de que Jesús está presente en nuestro medio, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros ministerios, ¿seguiríamos comportándonos de la misma manera? ¿Seguiríamos sirviendo con esas características? ¿Tendríamos el mismo comportamiento con nuestros semejantes? ¿Qué diría Jesús hoy de nuestra manera de servir? ¿Qué es lo realmente que nos motiva a servir? ¿Tengo un problema de autoestima? ¿Por eso quiero que otros me vean, ser visto por todos? ¿Pienso como la sociedad que lo que realmente importa es el primero? ¿Y voy a hacer todo lo posible y pasar por encima de quien sea para que todos me vean? ¿Tengo un ego tan grande que me creo superior a los demás? ¿Creo que servir es estar sobre los demás? ¿O estoy sirviendo para mi propio beneficio o para el crecimiento de los demás? ¿Qué discusión tenían los discípulos? Vaya a saber cuántas cosas que la Biblia nos relata, pero sí vemos que este pensamiento había afectado sus mentes y estaba afectando ya sus acciones. Mientras el Señor hablaba de su humillación, muerte y resurrección, los discípulos hablaban de lugares, categorías, jerarquías. ¿Qué lugar iba a ocupar cada uno en el nuevo reino de los cielos? Pedro, con los años, aprendió algo de esta lección, supongo. Bien dice un comentarista, cuando fue viejo enseñó una y otra vez a la iglesia sobre este tema que aparece en 1 de Pedro. No lo busque. Y pidió rigurosamente a los servidores del rebaño del Señor que cuidaran la grey de Cristo, que era de Dios y no de ellos. En este versículo 35 Jesús se prepara sentándose como los maestros de la época para dar su opinión al tema. Entonces Jesús, al escuchar todos estos conflictos, al saber sus pensamientos, al escuchar sus palabras, entonces Jesús se sienta, dice la Biblia, llamó a los 12 y le dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último y el servidor de todos. De enseñar a sus discípulos una de las verdades más profundas y poderosas del Evangelio, la enseñanza acerca de la actitud que debe adoptar hacia el poder y la autoridad. Jesús es un maestro y sabe cómo trabajar esa idea que estaba en la mente de sus discípulos. Muchas cosas habían aprendido, pero todavía quedaba aprender otra más. ¿Cómo nos pasará a nosotros? Quizás cuántas cosas más tenemos que aprender para nuestra vida espiritual. Estos hombres en el futuro serían los que llevarían la misión de la iglesia adelante. Y Jesús tenía que ayudarles a enfrentar esas luchas internas que estaban surgiendo. Ellos debían aprender cuál era la actitud de un seguidor de Cristo frente al poder y la autoridad. ¿En qué se debe diferenciar el cristiano de la sociedad? ¿Cómo tiene que ser su vida comparada con el tema del poder, la autoridad? Pero ¿cómo funciona un cristiano? Si alguno quiere ser el primero, dijo Jesús, y no puedo evitar ir al diccionario. Y el diccionario dice, primero, persona que precede o se aventaja a los demás en orden, tiempo y lugar, que sobresale. La palabra sobresale. Exceder una persona o cosa, aventajarse unos a otros.
distinguirse entre ellos, exceder. Ser una persona cosa más grande o aventajarse e ir más allá de lo lícito, razonable. En resumen, los discípulos trataron de aventajarse sobre los demás, buscando una jerarquía que los llevara a sobresalir entre ellos. Trataron el camino de sobresalir quién era el más importante para distinguirse de los demás, pero se pasaron de la raya. Y fue tanto que estaban yendo de lo lícito y se habían pasado de la raya. Por eso Jesús ve la necesidad de intervenir. Fue tanto que se estaban yendo de lo lícito y razonable. Es por eso que Jesús interviene, para que no se creara entre ellos un espíritu competitivo que los llevara a la destrucción. Jesús le va a enseñar que la verdadera grandeza en el reino es distinta al mundo donde ellos vivían y donde vivimos nosotros hoy. Él quiere decirles ahora que la verdadera grandeza del reino de los cielos es distinta, porque el aventajarse de los demás, el ir más allá de lo razonable, nos lleva al orgullo. Esto significa un deseo de superioridad, pretensión sobre los demás. Pero Jesús les dice, ustedes serán servidor de todos. La palabra aquí en el original es diaconeo, la actitud del diácono. La actitud de la palabra nos dice del que sirve. Es la actitud de servicio que tuvo Cristo. Hay muchas palabras que nos hablan de la enseñanza del servicio, hay muchas palabras que nos hablan del servicio, pero la palabra diaconeo está relacionada con la actitud más similar a la de Cristo. Es el servicio voluntario en la iglesia y hacia nuestros semejantes, sin esperar nada a cambio, ni recompensas, ni un lugar de autoridad. Jesús da vuelta la sabiduría convencional, poniendo primero al último y al último primero. Enfatizaba el servicio. La persona verdaderamente grande es un diácono, el que sirve sin esperar nada a cambio. Un diácono sirve y sirve a los que están a su alrededor y cuida a los que están a su alrededor. Tener actitud de servicio es ser diáconos, en el sentido de la palabra. Todos deberíamos tener esta actitud, de servir sin esperar nada a cambio. Servir con humildad, servir como Cristo, servir sin esperar nada a cambio es la idea central de este pasaje. La verdadera recompensa viene de Cristo mismo. Colosenses 3, 23, 24 dice, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor, y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirvan a Cristo el Señor. Y Mateo 20, 25, 28, 58, dice, entonces Jesús llamando dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre ustedes, mas entre vosotros, no será así. Sino el que quiera hacerse grande entre vosotros, será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros, será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Luego Marcos nos sigue diciendo, luego Jesús tomó un niño y lo puso en medio de ellos, y abrazándole le dijo, el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Eso lo menciona en Marcos, capítulo 9, del 36 al 37. ¿Por qué tomaría Jesús a un niño para enseñarle a sus discípulos una lección tan importante? Jesús explica que si los discípulos de verdad quieren saber quién es el más grande en el reino de los cielos, deben observar bien a este niño. Toma al niño en sus brazos. Un niño en aquellos días tenía muy poco valor, como un esclavo o una mujer. Estaba como en la línea del medio. Un niño estaba entre una mujer y un esclavo. Jesús quiere decir que debemos tratar a los niños con gran respeto, pero también que el niño simboliza a cualquiera que sea necesitado, desamparado o de bajo estatus. Jesús nos pide recibir a aquellos que no pueden recompensarnos por nuestro servicio. Esa es la idea. El niño no podía recompensar en nada. Jesús dice, sirvamos a otros. Y esa es la enseñanza que nos da. Jesús nos enseña a buscar no a los que nos pueden hacer favores o recompensas por nuestro servicio, sino a aquellos quienes nosotros podemos servir sin esperar nada a cambio. Preferiblemente a aquellos que no nos van a poder devolver lo que le hemos dado, nuestra manera de servir. La iglesia debe ser siempre y debe recordar esta actitud de Cristo, el dar sin esperar nada a cambio. Esta actitud que Jesús pone a aquel niño. Aquel niño no podía dar nada, no podía recompensar de una u otra manera. Nunca debemos olvidar que los valores del reino de Cristo
son completamente opuestos a los de este mundo. Jesús enseñó que sí, que la plenitud de vida es la negación de uno mismo y el buscar la voluntad de Dios. Que el grano de trigo solo da fruto si primero muere. Y eso debemos asegurar. ¿Realmente morí? ¿Realmente soy una nueva criatura? ¿O las cosas del viejo hombre están luchando nuevamente en mi vida personal? El viejo hombre sigue luchando, buscando ganar terreno, o realmente estoy luchando cada día en mi tiempo de oración, en mi tiempo de búsqueda de Dios, que el viejo hombre muera. Encontré un autor por ahí que resume lo que estamos conversando, lo que estamos hablando. Y dice, un siervo del Señor es el que sirve a los demás sin esperar nada a cambio. Cuando servimos al vecino, en la iglesia, a nuestros familiares, ¿esperamos algo a cambio? Pensemos en lo más profundo de nuestro ser. Cuando alguien toca timbre en la puerta de nuestros hogares, miramos la ropa y decimos, a este le abro, a este no. Cuando servimos en la vida de la iglesia, en la vida de la sociedad, ¿realmente servimos con esta actitud de Cristo? Si queremos ser verdaderos seguidores de Cristo, rompamos con los estilos de esta sociedad, que no nos llevan a ningún lado. La grandeza en el reino de Cristo no consiste en gobernar ni recibir honores, sino en servir y no recibir nada a cambio. No en buscar los primeros lugares, sino en estar en los últimos. No en estar preocupados por el puesto que ocupo, sino en buscar a quién puedo servir, a quién puedo ayudar a crecer. No en buscar mi propio bienestar, sino el bienestar de los demás. Pero notemos que el Señor Jesús nos da la enseñanza, que si queremos servir, si queremos dar una vida realmente de servicio, Él sigue siendo nuestro modelo. No en lugar de afán, de protagonismo, de preeminencia. El cristiano debe tener una vida de servicio enfocada en Dios, que es en servir a los demás. El Señor dio un ejemplo supremo con su propia vida, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. La verdadera grandeza sigue siendo hoy en día buscar a Dios, servir sin esperar nada a cambio. La verdadera grandeza en el reino de los cielos no se trata de lugares, dijo Jesús, sino de servicio, entrega y humildad. San Pablo va a tener muchos conflictos con esto, y algunos va a ayudar a restaurar, y otros van a tratar de hacer muchos conflictos en diferentes lugares. Pero Jesús nos da la enseñanza, que nuestra actitud de servicio es buscar a Dios y no esperar nada a cambio. Y nosotros somos exhortados a seguir su ejemplo. Alguien dijo por ahí que el billete falso por mucho tiempo puede circular por ahí y hacer grandes cosas. Este billete que tengo acá de $100, una vez llegó con otros y apenas los vimos dijimos, tiene algo raro, vamos a investigar. Así que lo llevé a un lugar por ahí y me dijeron, es falso. Así que lo que hice fue investigar, vino con algunos más, y cuando lo miramos con mi esposa dijimos, qué estilo que tiene este, no se parece. Así que enseguida fui a una casa de cambio, dije, ¿no me revisan el billete? Apenas lo miraron, dijeron, tomá, te lo devuelvo, me dijeron, es falso. Alguien dijo que el billete falso puede circular por mucho tiempo y hacer grandes cosas, grandes compras, y pagar deudas y hacer tantas cosas por ahí. En otras palabras, puede ser muy servicial. Pero llegará el día que este billete irá al banco. Y así como le pasó a este, dirá, no, este billete no es auténtico. En nuestra vida personal como cristianos y como servidores del Señor Jesucristo, así también. Podemos hacer muchas cosas, muchos servicios, pero un día el Señor va a evaluar nuestro servicio. ¿Y qué nos dirá? Nos dirá, como el billete, tu servicio es falso, o realmente dirá, bien, buen siervo. ¿Cuál será nuestra actitud? Hoy seguimos transitando. Estamos a las puertas y ya transitando ya 17 días de este nuevo año. Y tenemos grandes oportunidades de servicio este año. ¿Con qué actitud voy a servir? ¿Cuál es mi actitud de servicio? La Biblia nos sigue hablando a lo profundo de nuestros corazones y nos sigue invitando a que analicemos cómo está mi vida espiritual. ¿Cómo está mi actitud de servicio? ¿Qué busco primero? ¿Los lugares o busco servir a Dios? Así como el billete, el Señor Jesucristo cada día está revisando nuestra actitud de servicio. El desafío hoy es servir como Cristo,
sin esperar nada a cambio. Con la actitud de la palabra original allí, el diácono, diaconeo, sin esperar nada a cambio. Con la actitud de un niño, que nada nos podrá devolver. Esa es la actitud que el Señor Jesucristo nos desafía para este 2021. Seguir sirviendo sin esperar nada a cambio. ¿Qué le parece si ahora oramos? Le pido a Claudia Reyes que nos despida en oración. Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos permites reflexionar en tu palabra. Te pedimos que cada cosa que hagamos y que pensemos, que a veces hasta escapa de nuestra capacidad de darnos cuenta, Señor, sea revelada por ti, que tu Espíritu Santo nos hable al corazón y a la mente para poder darnos cuenta cuando estamos sirviéndote de corazón sincero, cuando servimos a los demás con un corazón sincero, Señor, y cuando buscamos nuestros propios beneficios, nuestros propios deseos, cuando estamos equivocados al servirte, Señor. Padre, te agradecemos por tu amor, por tu misericordia, por tu perdón, Señor, porque aún habiendo hecho cosas que no te agradan, Señor, tú igual las usaste para bendecir a otros, y te pedimos, Señor, que limpies nuestras vidas y que podamos entregarte un servicio consagrado y que solamente busque honrarte, glorificarte y agradarte a ti, Señor. Que nuestros corazones, nuestras mentes, nuestro espíritu, nuestros deseos, nuestra voluntad, nuestro carácter, todo, Señor, esté sometido a ti y que podamos ser de bendición a muchos, Señor, pero sobre todas las cosas glorificarte y honrarte con nuestras vidas. Gracias, Señor, por permitirnos pasar este tiempo juntos, gracias por tu iglesia y te pedimos que bendigas a cada uno que está pasando por diferentes situaciones para que tu poder y tu amor y misericordia les alcance, Señor. En el nombre de Jesús, amén.